Este segundo episodio de Pausa y Plan debería de comenzar como comienzan los capítulos de las series cuando tienen mucha continuidad, que te da como un resumen del episodio anterior. Te dice previews en Pausa y Plan o anteriormente en Pausa y Plan y te cuenta como la historia de lo que pasó anteriormente para que puedas entender. Pero en esta oportunidad te voy a recomendar que escuches el episodio uno, donde te hablo acerca del efecto de las agendas para ayudarme a sentir mejor y a salvar mi vida de una de las peores crisis existenciales que he vivido. Y cuando publicamos el episodio, una de las personas que más admiro a nivel profesional, que es mi seguidor y yo también la sigo a ella y de verdad que nos hemos apoyado muchísimo, me hizo una pregunta que me llenó de orgullo responder y me pregunta: Oye, Mari, está muy bueno el podcast, me gustó mucho y quiero saber, cuando viviste esa crisis existencial, ¿ya conocías a Dios? ¿Ya eras cristiana? Y sí, me sentí muy orgullosa de decir que sí, porque es allí donde se glorifica Él. O sea, este episodio va a ser muy, muy espiritual porque te voy a hablar acerca de cómo se conecta el orden con la espiritualidad. Y no solamente a nivel bíblico, sino a nivel científico, psicológico y hasta filosófico. Porque estuve investigando y he escuchado y he vivido, experimentado a través del orden cómo se conecta directamente con nuestra espiritualidad. A mí me encanta este tema, tomando en cuenta que al haber creado planes de bienestar, en medio de esa crisis existencial, reconocía que la base principal del método es que Dios es un Dios de orden. Entonces, de eso vamos a estar hablando el día de hoy, porque ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dice la filosofía? ¿Qué dice la psicología? ¿Y qué dice la Biblia acerca de vivir en orden? Porque mira, esta frase a mí me encanta. Así como está tu cuarto, está tu relación con Dios. Hola, soy María Elisa y esto es Pausa y Plan, el podcast de Wellbeing Plans, donde te ayudo a darle pausa al caos y a crear un plan alineado con tu bienestar. A través de mis propias historias y las de mis clientes en consultoría, te voy a mostrar cómo mi método Planes de Bienestar te ayuda a planificar, organizar y ordenar tu vida en función a lo que realmente te hace feliz. Porque planificar es un acto de amor propio que va más allá de crear listas. Suscríbete y diseña junto a mí una vida con propósito, calma y plenitud. Comencemos. Ok, esa frase de que así como está tu cuarto, está tu relación con Dios, no es una verdad absoluta, pero sí considero que cuando vivimos en orden, es mucho más fácil escucharnos a nosotros mismos y escuchar nuestro entorno y escuchar la voz de Dios. Considero que a veces, incluso cuando tenemos una vida tan agitada, tan llena de cosas, necesitamos el silencio y la calma para poder escuchar lo que Dios tiene que decirnos, para poder entender lo que Él tiene a través de su palabra o a través de las miles de señales, bendiciones y detalles que nos está dando todos los días. En este capítulo vamos a ser bastante profundos en la parte bíblica porque es allí donde está la base de que Dios es un Dios de orden. ¿Y por qué? Porque en Primera de Corintios 14:33 dice que Dios no es un Dios de desorden, por ende es un Dios de orden. Y cuando tú te dedicas de forma consciente a saber un poco más de Él y de toda su historia a través de la Biblia y de todo lo que ha ido haciendo desde el principio, te das cuenta de que todo es parte de un plan y que todo está em, precisamente sincronizado. Incluso aquellas cosas que no nos gustan, incluso las cosas que a él mismo no les gustan, las utiliza para un plan perfecto. Y toda la Biblia lleva un plan perfecto, que es su Hijo Jesús, pero de eso podemos hablar en otra oportunidad. Lo que quiero que entendamos es la conexión directa que tiene nuestra espiritualidad con el orden, con vivir en orden, en organización y con planificar. ¿Por qué? Porque al estar totalmente ordenados, de acuerdo a nuestro bienestar, de acuerdo a nuestra felicidad, de acuerdo a nuestras prioridades, es mucho más fácil que podamos trabajar nuestra paz, nuestra calma, nuestra serenidad, porque tendremos tiempo para hacerlo. Es muy maravilloso reconocer cómo Dios incluso se dice de sí mismo que es un gran planificador. Porque él dice que en Jeremías 29:11, yo sé los planes que tengo para ti y son planes de bienestar. Y habla mucho de cómo la planificación es un gran paso para poder alcanzar objetivos.
tomando en cuenta que podemos planear, pero al final Él es el que decide, pero sus planes siempre van a ser mejor que los de nosotros. Entonces, cuando tú reconoces todo lo que está dentro de la Biblia y todo lo que vas viendo de parte de Dios, cuando lo comienzas a conocer, te das cuenta de que, oye, todo es parte de un plan, todo es parte de un orden. Y cuando mantengo ese orden en mi vida, pues es mucho más fácil equilibrar todas mis áreas. Porque no se trata de alcanzar la perfección en todo lo que somos, se trata de dar lo mejor con lo mejor que tenemos. O sea, ¿cuáles son mis prioridades? Si mis prioridades es mi tiempo con Dios, mi tiempo familiar, mis metas, mi parte laboral, ¿cómo podemos equilibrar cada una de esas áreas en nuestras vidas? Porque somos como una mesita de varias patas. Supongamos que tenemos cuatro patas y una pata es el trabajo, la otra es las relaciones, la otra es el área espiritual y la otra eres tú mismo. Y resulta que te va muy bien en tu parte laboral, pero tienes muy malas relaciones con tus padres. Evidentemente, tu plenitud no va a ser completa porque una de tus paticas está tambaleando. Y así sucede cuando tenemos una relación perfecta con nuestros seres queridos, pero resulta que no estamos haciendo el trabajo que nos gustaría hacer. Entonces hay algo que no nos mantiene completamente pleno. Podemos tener una relación perfecta con Dios, pero bueno, cuando tenemos una relación perfecta con Dios, no nos exime a tener dificultades, pero sí podemos tener herramientas para poder llevar la vida un poco más equilibrada. Pero suponiendo, tú vas todos los días, todos los domingos a la iglesia, tienes una relación con Dios, sirves todo, pero tienes deudas hasta más no poder. O sea, te pierdes en el número de deudas que tienes. Entonces, allí no hay una plenitud completa, no hay una organización interna, no hay un orden interno que te ayude a sentir la voz de Dios, la plenitud de Dios, la paz de Dios y la calma de Dios, porque cuando estás en conexión con Dios, lo primero que te llega es el recuerdo de que tienes deudas que pagar, que estás endeudado hasta más arriba de tu cabeza. Entonces, la idea de planes de bienestar es equilibrar todas nuestras áreas, no como te digo hacia la perfección, porque yo también tengo áreas chuecas, yo también tengo áreas desordenadas, pero estoy tratando de trabajar en ellas para poder equilibrarlas con el resto de mis áreas. Entonces, ¿de qué se trata? De tener tiempo para trabajar en tus finanzas, de tener tiempo para trabajar en tus metas, de tener tiempo para trabajar en ti mismo, en tus relaciones interpersonales, en las cosas que te hacen feliz, en el descanso. Es llevar un equilibrio en todas nuestras áreas, porque Dios es un Dios de orden. Y yo tengo una amiga que trabaja incluso con el podcast, porque es Sujei, ella trabaja en toda la parte de la imagen, diseño y todo, de planes de bienestar, de well-being plans, y ella una vez me dijo que ella amaba el minimalismo y amaba el orden porque sentía una conexión espiritual con tener sus espacios organizados. Y en la frase de que así como está tu cuarto, está tu relación con Dios, la escuché una vez que estaba estaba en una, se me fue el nombre, cuando uno, residencia. Estaba viviendo en una residencia y un señor que alquilaba las habitaciones le dijo a un par de morochas que estaban allí que el cuarto estaba muy desordenado. Él no les dijo eso, pero él veía que el cuarto estaba muy desordenado y que cuando él estaba ahí, ellas no abrían la puerta completa para que él no viera el desorden que había dentro. Y él las llamó, siendo cristiano y teniendo la autoridad para decírselo, les dijo, miren, así como está su cuarto, está su relación con Dios. Y a mí me impactó demasiado eso, porque es así. Estuve también con un amigo que estuvo pasando por una situación sentimental bastante difícil para él y él pintó la casa como 8 veces en 3 meses. De verdad, toda la casa. Y cada vez que íbamos a acompañarlo a pintar, estaba peor en su crisis. Él trataba de transformar todo su espacio para poder calmar sus emociones, pero en la casa estaba hecho un desastre cada vez que íbamos y le decía a mi otro amigo que nos acompañaba, mira, así como está la casa está el corazón de él, todo desordenado, porque el desorden esconde cosas. Hay un libro que se llama Se acabó el desorden de Sandra Felton, que a mí me fascina y lo nombro demasiado. Y ella explica cómo son las personas desordenadas. Y
Las personas desordenadas no es que están mal, porque eso es, o sea, no es que las personas ordenadas están bien y las personas desordenadas están mal. No, las personas desordenadas tienen cosas maravillosas en su forma de llevar la vida. Pero muchas veces el desorden esconde actitudes o traumas o heridas o cosas que simplemente esas personas no ven o no saben cómo canalizarlas. Pero aún así tienen habilidades, tienen talento, tienen cosas hermosísimas que pueden desarrollar de manera perfecta. Pero resulta que hay un área en ellos que simplemente no se deja ver porque hay desorden, o no se saben escuchar a sí mismos porque hay desorden, o no saben escuchar sus alrededores porque hay desorden. Y de eso vamos a hablar muchísimo en todo el podcast porque me encanta conocer las personas desordenadas y a veces me frustran y todo. Incluso hace poco hice un reel que hablaba sobre la burbuja del desorden, la burbuja del caos, que es cuando una persona está sumergida en un caos que no se escucha ni siquiera a sí mismo, porque son demasiadas las cosas que tiene en caos, demasiado desorden en todas las áreas de su vida como para escucharse. Entonces, si no se escucha a sí mismo, ¿cómo puedes escuchar la voz de Dios? O sea, hay una verdad, y es que el silencio, la paz, trae mucha bendición y trae respuestas, trae la voz y el susurro de Dios, trae nuestra propia voz. Y el silencio interno se logra cuando estamos en calma, cuando todas nuestras áreas están en calma. Y es allí donde entra la espiritualidad de todo lo que tiene que ver con el orden, la organización y la planificación. Yo creo que es espiritual porque, mira, no se trata de que cuando somos cristianos no nos va a pasar nada, no, nos van a pasar cosas y en la Biblia lo dice, en este mundo tendremos aflicción. Se trata más de, no es lo mismo conocer a Dios o creer en Dios que tener una relación profunda con Dios. Es allí donde se marca la diferencia en una crisis existencial. Cuando conocemos, cuando creemos, vamos a la iglesia, escuchamos las prédicas, servimos, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible cuando creemos. Cuando tenemos una relación con Él, es más fácil superar las crisis existenciales. Y aunque yo estaba en una crisis existencial en el 2019 y tenía muchas herramientas cerca de mí, yo no estaba realmente teniendo una relación personal y profunda con Dios. Para poder tener una relación personal y profunda con alguien, tú necesitas dedicarle tiempo. Y evidentemente yo no le estaba dedicando el tiempo correcto a mi relación con Dios. Y eso pues me desconecta, como dice Dante, o sea, si un día no lo haces, no lo nota tu espíritu, si el segundo día no lo haces, lo nota tu entorno, y si al tercer día no lo haces, todo el mundo se va a dar cuenta de que no estás teniendo una relación o que no estás profundizando en algo. Y eso pasa con la relación con Dios. Cuando no estamos teniendo el tiempo para relacionarnos con una persona a la que amamos, esa relación se va fracturando y así mismo pasa con Dios. Creer no es suficiente. Hay que profundizar en conocerlo más, en tener una relación amigable como la podríamos tener con un papá, que es muy cariñoso, que es un proveedor y que te cuida. Entonces, exactamente así. Bueno, ¿cuánto tiempo tienes sin llamar a tu mamá? Y uno, wow, tengo demasiado tiempo, que cosa que no es mi caso, pero pasan que hay personas que tienen semanas sin hablar con sus padres. ¿Y cómo profundizas tú en una relación así? ¿Cómo le muestras el amor a una persona así? Lo más valioso que tú tienes es el tiempo y no se lo estás dedicando. Entonces, se trata de dedicar tiempo para conocer a Dios, tiempo para escuchar de Él, tiempo para apartarte y escucharlo, entenderlo, aprender más de Él, leer su palabra, alabarlo y usar las cosas que te gusten para conectarte con Él y en otra oportunidad. Tengo tantas cosas que hablar acerca de este tema. O sea, ¿qué cosas estás haciendo para profundizar tu relación con Dios? Y entonces así puedes ir desarrollando una relación profunda con Él. Y cuando lleguen esas crisis, porque aunque tengas relación profunda con Dios, vas a tener crisis. Vamos a tener crisis porque me pasa. La idea es tener las herramientas correctas para seguir haciendo lo correcto, teniendo, ok, está bien, estoy pasando por esto, te lo entrego, voy a descansar, voy a orar y voy a hacer esto. Este será mi plan de acción y crear un plan incluso para salir de la propia crisis.
Cuando emigré yo tenía plan para salir de mi crisis, pero tuvo que decirme alguien, estás en crisis, estás en duelo migratorio, para poder darme cuenta de que, wow, gracias a Dios tengo planes de bienestar que me ayudaba y me ayuda constantemente a salir de mis crisis, porque hay herramientas que he estudiado y con las que ayudo a mis propios clientes a salir de esas crisis. Entonces, esto no es algo solamente que sale en la Biblia, que te dice que planifiques, que la planificación te lleva al éxito, que Dios tiene planes para ti, que Dios es un Dios de orden. O sea, se trata también de lo que siente tu cuerpo, tanto física, mental y psicológicamente, para unirlo a tu espíritu. O sea, nosotros somos cuerpo, mente, espíritu, y todo eso se conecta cuando vivimos una vida en orden y en organización, ¿sabes? Cuando trabajamos nuestra planificación de forma consciente. Entonces, la ciencia, por ejemplo, te habla de la neurociencia, de la neuroplasticidad, del efecto que tienes al tomar decisiones, al trabajar tu ansiedad, al tener rutinas saludables, al reducir el desorden, cómo se activa el sistema de recompensas en nuestro cerebro y generando sensación de bienestar. Eso lo dice la ciencia y también lo dice la psicología, que cuando organizamos nuestro entorno sentimos mayor control sobre la vida, lo que reduce notablemente la ansiedad. Y cuando te hablo de mi ansiedad, te digo, mira, cuando comencé a organizarme, mi propósito principal era calmar mis emociones y mi ansiedad. Y cuando mi mamá estuvo escuchando el podcast y viendo los reels que publiqué referente a eso, y el blog que hablaba también sobre el caos, mi mamá me dice, yo soy testigo de que tú realmente transformaste tu vida, Dios transformó tu vida cuando metiste la organización y la orden consciente en ella. Y ella me dice, yo le digo, me encantaría que tú fueses el testimonio, porque mira, no hay nadie que te conozca más como tu familia, los que viven contigo y te ven todos los días. Entonces, que mi mamá me dijera, sí, es verdad, tú cambiaste a raíz de esto, es la mayor prueba que yo tengo para decirle a las personas que funciona llevar una vida en orden, llevar una vida planificada de forma consciente en base a nuestro bienestar y a nuestra felicidad para poder sentir calma, para poder organizar y calmar nuestras emociones, para poder tomar mejores decisiones, y eso lo avala la psicología y la ciencia. En el blog te escribí un blog post que se llama El orden es un valor espiritual, y te hablo mucho más profundo de cómo la ciencia, cómo la psicología y cómo la filosofía incluso eh, afirman que el orden es un valor espiritual que conecta directamente con nuestra parte más interna, porque al vivir con menos objetos, al vivir en espacios visualmente ordenados, em, cuando vives rodeado de cosas que te generan felicidad, simplemente te ayuda a escucharte a ti mismo, te ayuda a entenderte más, te ayuda a reconocer lo que te hace feliz, lo que te lleva a sentir tranquilidad y agregarlo dentro de tu agenda. Entonces, a mí me fascina la parte de la filosofía porque me encanta profundizar. Yo creo que los filósofos son demasiado profundos y hay tres filósofos especialistas en una rama que es el estoicismo. Si no sabes qué es el estoicismo, es una filosofía de vida que busca la paz interior y el equilibrio emocional a través del control de lo que sí podemos manejar y la aceptación de lo que no. Es como dice uno de mis libros preferidos de la Biblia, es Eclesiastés. Y en Bible Project, cuando lo explican, dice, al final, lo único que puedes controlar es tu actitud hacia la hora. Y eso también lo afirma el estoicismo. Y para los estoicos como Seneca, Epicteto y Marco Aurelio, el orden en la mente y en la vida llevan a la tranquilidad interior y a la felicidad. Y eso va relacionado directamente con nuestro espíritu, un espíritu feliz, un espíritu en calma, un espíritu que tiene voz, un espíritu que puede trabajar junto con la conciencia para ayudarnos a tomar decisiones coherentes con nuestra felicidad, con nuestro bienestar y con lo que realmente nos importa. De eso se trata. Entonces, en el blog te doy 4 formas prácticas para conectar el orden con nuestra espiritualidad. Y es
4 actividades que están incluso dentro de mi agenda, dentro de planes de bienestar y que te van a ayudar a conectar el orden con tu espíritu, con tu alma, con tu corazón, con tus emociones. Una de las cosas más interesantes del tema de las emociones es que los recuerdos, la mayoría de ellos, se quedan en nuestra mente porque están anclados a una emoción. Cuando recordamos algo es porque emocionalmente se conectó ese momento con nosotros. Normalmente los recuerdos que tenemos van ligados a una emoción. Por eso es que trato de que el orden se conecte con una emoción y las emociones están alineadas con la espiritualidad. Entonces, en mi caso, es organizarme para vivir en paz con mis emociones y con mi ansiedad. Entonces, cuando tengo ansiedad, busco alguna herramienta para tranquilizar mis emociones. En la oración, en la meditación, en las duchas, en organizar mis espacios, en organizar mi agenda. Entonces, eh, otra cosa que me encanta hacer es honrar mi tiempo de organización, o sea, romantizar, entre comillas, los espacios de tu tiempo en el que quieres generar rutinas que te ayuden a sentir saludable, que te ayuden a sentir sanidad, que te ayuden a sentir calma. Y hay otras dos más que me gustaría que leyeras a través de mi blog en wellbeingplans.us. Ahí vas a encontrar el blog, las 4 formas prácticas que puedes comenzar a aplicar desde este mismo instante. Y visita mi página para que puedas leer el blog. El blog es el poder, la espiritualidad es, el orden es un valor espiritual, perdón. Y también te voy a dejar una entrevista a Marlene Salomé de Montaner, la esposa de Ricardo Montaner, es fascinante. Y he estado estudiándola mucho porque vamos a hablar sobre la gratitud muy pronto. Tiendo a ser una persona agradecida desde hace muchos años y me conecto mucho con ella porque ella también lo es. Y tiene un libro que se llama Dar Gracias, un atajo a la felicidad. Y en esta entrevista habla acerca de eso y me fascina el enfoque que ella le da a la gratitud. Y yo te voy a hablar después de cómo la gratitud se conecta directamente con la aceptación de nuestra realidad, ayudándonos a organizarnos y planificarnos desde la aceptación. Ok, está bien, no estoy en el momento que quiero, no estoy en la mejor etapa de mi vida, pero ¿qué puedo hacer para poder mejorarlo? De eso también habla la gratitud. Y en el blog post te dejé un video de la entrevista con Marlene de Montaner, porque de verdad que está súper, súper interesante y es súper bueno el tener la gratitud en nuestras vidas para conectar el orden con la espiritualidad. Me encanta que estés aquí, me encanta que me puedas escuchar, me gustaría que te suscribieras, ayudarías muchísimo a mi algoritmo en YouTube. También que nos puedas seguir en las redes sociales, @wellbeingplans. Puedes comentar, puedes suscribirte, activar las notificaciones. Esto es un proyecto que me encanta, me fascina hablar y me fascina hablar de las cosas que me fascinan. De verdad que soy muy feliz el hecho de que me estás escuchando. Soy María Elisa Castellano y me encanta decirte que a través de la planificación pude encontrarle sentido a mi vida. Hasta pronto.